corrida, profe? Bueno, como no hay demasiadas efemérides importantes en los meses de enero, porque son meses de vacaciones, vamos a darnos una vuelta por los grandes hoteles de la Argentina. Ay, qué y lindo. hacer un poquito una historia del turismo. Ajá. Porque ¿En Buenos Aires o en la Argentina? en la Argentina, general? en toda la Argentina. También vamos a incluir algunos hoteles de Buenos Aires que son extraordinarios a lo largo del mes. El turismo en realidad es una actividad humana que viene de mediados del siglo XIX, es decir, no es algo que hubo turismo siempre, sino que con el éxito de la Revolución Industrial y sobre todo la creación de clases, digamos, ricas, pero no vinculadas al poder político, que es el gran cambio social que produce la Revolución Industrial. Hasta la Revolución Industrial, los ricos eran la nobleza y la nobleza era la que gobernaba. Entonces era, digamos, los que vivían bien estaban vinculados al poder. Cuando empieza a haber una clase rica vinculada a la economía y no tanto al poder político, esta gente empieza a crear símbolos para sentirse más importante. Y una de las cuestiones que comenzaron con el turismo fue la vinculación de la salud. Los primeros destinos del turismo eran baños en las playas del Mediterráneo, baños en los donde había aguas termales o en algunos lugares que estaban sobre el Mar del Norte que eran bastante fríos, pero que se suponía que un baño de mar tonificaba la salud, es decir, el turismo estaba vinculado a la recuperación de la salud, a lo que rápidamente se agregó la colocación de casinos. Es cuando empieza a haber casinos en Ostende, en Bélgica, empieza a haber casinos en toda la Costa Azul, empieza a verlo en Niza, en Monte Carlo. Entonces el turismo estaba vinculado a la figuración social, a la salud y al juego. Eso va evolucionando y en la Argentina, que llega tarde a esta cuestión, porque la primera vez que va a haber una clase económica que se convierte en una clase rica, pero no solo vinculada al poder, es con la generación del 80, donde aparece una gran burguesía terrateniente y empiezan a copiar esos modos que en Europa estaban muy comunes. Muchos iban a Europa. El caso de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini visitaba los balnearios del Mediterráneo. Apá. Y un día, cuando viene a Buenos Aires, viaja a Mar del Plata, queda deslumbrado con el entorno natural de Mar del Plata. Era una ciudad pequeña, fines del siglo XIX, y entonces dijo una frase que fue quizá la que más hizo por Mar del Plata en la historia. Mar del Plata es la Biarritz argentina. Sí, tal cual, ¿no? es que es así. Y claro, y ahí Mar del Plata pega un salto porque todas las familias que solían ir a pasar, digamos, sus veranos a Europa, empiezan a ir a Mar del Plata y construyen esa colección de casonas del estilo típico de Mar del Plata, y que más son... en una época que no se iba en avión a Europa, ¿no? No, claro. El tiempo que llevaba a viajar a Europa en barco. Básicamente, la primera parte del viaje era el mes y medio en vapor que ibas hasta Europa. Bueno, la cuestión es que empiezan a aparecer empresarios que ven el negocio del hotel. 1898, en La Falda, cuando se traza el ferrocarril Central Córdoba, que es el que va bordeando las sierras, que hoy lo conocemos como Tren de las Sierras, en la ciudad de La Falda, que es, aunque voy a decir una obviedad, La Falda es porque es la falda de la Sierra del Cuadrado. Entonces la ciudad está hecha en ese faldeo serrano. Hay una avenida principal que culmina en el principal hotel que se hizo en La Falda, que es el Hotel Edén. Ajá. Que todos le dicen Edén, pero es sin acento. Es el Hotel Eden, que es una palabra en alemán. Porque los primeros que hacen el hotel es un coronel prusiano que... Ahí estamos viendo la foto. Esta es la foto, esta es una foto antigua, vamos a ver que está bastante bien preservado. En realidad estuvo abandonado muchos años y ahora se lo está recuperando, aquí lo vemos. Esto para quienes nos están siguiendo por YouTube. La cuestión es que ese hotel se va convirtiendo en el hotel más importante
políticamente hablando de la Argentina. Se calcula que hubo 10 presidentes de la República que lo visitaron. Primero fue socio don Ernesto Torkins, el patrono de los economistas y de los industriales argentinos. Siempre hemos contado la anécdota de que cuando murió era presidente de 687 empresas que cotizaban en la Bolsa de Buenos Aires, un multiempresario, poco conocido porque en realidad él estaba en contra de todo apoyo del Estado a la industria, un dato que va contra lo que es, digamos, la cuestión habitualmente actual. Bueno, en un momento dado lo compran 3 hermanos alemanes, los hermanos Eichhorn, y estos hombres en un viaje a Alemania se cruzan con un político de Baviera, un tal Adolfo Hitler. Y se convierten en fanáticos nazis. Esto, siempre hacemos la aclaración de que si bien el nazismo desde el principio era el huevo de la serpiente, no había mostrado sus peores caras en la década de 1930. Entonces se convierten en fanáticos y son los principales financistas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en la década del 30. A tal punto que Hitler manda hacer un retrato fotográfico de sí mismo. No tenía abuelita, Hitler era todo, le mandaba postales con su cara a todos los amigos, y le manda un retrato autografiado por él a mis grandes amigos que viven en la Argentina, los hermanos Eichhorn. Mire, esto es interesante para entender cómo cambian las cosas. La sala reservada del gran comedor del Hotel Edén fue la que se utilizó para ubicar ese cuadro, y a partir de ese momento era el Salón del Retrato, donde se hacían reuniones privadas y también se reunían todos los que apoyaban al partido nazi la Argentina. Por supuesto, miren la carta lo que dice. Querido camarada, desde su ingreso en 1924, usted junto a su esposa han apoyado el movimiento nacional socialista con enorme espíritu de sacrificio y acertada acción. Y a mí, que personalmente, ya que fue su ayuda económica la que me permitió seguir guiando la organización y ahora Alemania. Eso lo escribió Hitler para unos muchachos que vivían aquí en La Falda. Bueno, en su momento, estos hoteles tenían una dificultad, que era que había un baño cada 10 habitaciones. No existía el baño privado. Entonces eso, cuando empezaron a venir hoteles más modernos, fueron como quedando hacia afuera. Cuando en 1944 la Argentina le declara la guerra a Alemania, entonces todos los bienes alemanes quedan incautados y queda incautado este hotel. Que cuando se lo devuelven es a estos hermanos, estos hermanos rápidamente lo venden a una empresa que se llamaba KKK, o sea, la 3K, la letra, a que no saben a quién pertenecía. ¿A quién pertenecía? A Juan Duarte, el hermano de Evita, que era secretario general de la presidencia de la Nación. El hotel a partir de ahí comienza a caer, sale en remate, queda abandonado, y se dice que ahí estuvieron... Una mierda todo. Sí. Es verdad, ahí estuvieron el presidente Justo, el presidente Figueroa Alcorta, el presidente Juárez Celman. Era un lugar al que iban todos los importantes. En algún momento allí quedaron recluidos algunos japoneses que cuando estalló la guerra, cuando la Argentina le declara la guerra al Japón, quedaron internados, y finalmente hace unos 20 años el hotel pasa al dominio municipal y se hacen allí visitas guiadas. Está el mito de que allí se alojó el Che Guevara y todas esas cuestiones. Lo interesante es que se ha recuperado bastante bien. En toda la Argentina hay una enorme cantidad de estos hoteles, la mayoría quedaron en desuso, otros se están recuperando, como el caso del Boulevard Atlantic en Mar del Sur. Un hotel que también es muy anterior, de la década de 1900. ¿Es este que estamos viendo en YouTube? Este que estamos viendo en YouTube, que es en Mar del Sur, 18 kilómetros pasando Miramar. Estaba previsto que el tren siguiera
En 1910 el tren llega de Mar del Plata, pasa por Chapadmalal, por Otamendi, Miramar, e iba a llegar a Mar del Sur. Ese tramo no se hizo nunca. Es interesante porque cuando uno va por la ruta se ven partes del terraplén que se llegó a hacer, pero no llegó el tren. Este era un hotel gigantesco, vinculado al naufragio de un buque alemán en la Primera Guerra Mundial sobre las costas, que da origen a un muy poco conocido, oculto y abandonado cementerio judío que hay en Mar del Sur. Ustedes saben que la colectividad israelita, cuando hacen las sepulturas, si la persona que murió es observante, es decir, sigue las reglas religiosas, los funerales son con determinadas características, ataúd cerrado, son sepultados con los pies apuntando a Jerusalén. Ajá. Es decir, hay toda una serie de ritos. Por eso, en los cementerios de la colectividad israelita alrededor de Buenos Aires, La Tablada, Liniers y Ciudadela, solo son sepultados aquellos judíos que cumplen con las reglas religiosas. Ajá. No es una cuestión, llamémosla, de identidad nacional, sino de identidad religiosa. Exactamente. Por ejemplo, no puede ser cremado un cuerpo de un judío observante, y todo eso lo controla la colectividad para poder sepultarlos allí. Bueno, en teoría, en los católicos debería... A ver, en el pasado era así también. Claro, el tema de no se aceptaba la cremación, ahora sí, ahora están los cinerarios en las iglesias y se ha evolucionado en eso. Claro, en el caso de la colectividad israelita, aún hoy se mantiene mantienen tradición. Todas esas tradiciones, y nunca se puede levantar una tumba judía. Es decir, alguien que fue inhumado no puede ser levantado nunca. Nunca más. Y que incluso eso provoca algunas dificultades cuando, como en el caso de Nisman, hubo que hacer la exhumación del cuerpo. ¿Te acordás? Claro, bueno, eso en realidad se trata de manejar con muchísima discreción y con muchísimo cuidado, porque no está permitido, según el ritual, exhumar. Así que donde hay un cementerio judío queda allí para siempre. Este Boulevard Atlantique, que es una mole, hoy yo creo que Mar del Sur debe tener 1.500 habitantes, y uno llega y ve ese hotel desde 5 kilómetros antes de llegar al pueblo, que fue un hotel lleno de misterios, que estuvo durante muchos años en manos de su dueño. Uh-huh. Y el dueño, cuando alguien se acercaba al hotel, vos veías que se corría esto lo he visto, uh-huh, se corría una cortinita y un señor con un sombrero y anteojos negros miraba, ¿no? Y no te daban ganas de entrar al hotel. No. Metía miedo. Metía miedo. Hace un tiempo lo han empezado a restaurar, ahí lo estamos viendo restaurado, un hotel muy, muy, muy valioso. ¿Y funciona? Y comenzaron primero con rehabilitar el hotel, el restaurante, es decir, que tuvieron actividad, y ahora ya empiezan a arreglarse y restaurarse algunas de las habitaciones para que sea usado como hotel, y se ha convertido en la atracción turística de Mar del Sur, que como está, Mar del Sur está entre Miramar y Necochea. Ajá. Así que tiene unas playas muy amplias, y ahora le suma la atracción. Siempre en estos hoteles surgen mitos y leyendas que no tienen nada que ver con lo que pasó. De fantasmas. Fantasmas hay en todos lados. Así que